Hola, Dios te bendiga. Y continuamos con el libro del Apocalipsis. Vamos a uno de los capítulos quizás más importantes de ese libro, que es el capítulo 19, porque hay tantas dudas sobre él y hay tanta gente diciendo tantas cosas. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, dulce y amado Padre, te pedimos a ti que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite, nos enseñe y nos permita no solo entender, sino vivir el mensaje que este libro nos trae y que tu palabra nos trae, Señor. Quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 18, que no lo discutimos porque realmente no hay tantísimo, lo que vimos fue más o menos capítulo, vamos a ver, 15, vimos el 16, los 17, 18 y 19 los vamos a ir abreviando porque quiero ir sobre todo el 19. El 17 habla de la caída del Imperio Romano, la gran prostituta, que mucha gente quiere hacer ver de todas maneras que es la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica no viene a surgir, o sea, la Iglesia estuvo desde el principio, claro, desde que Cristo la establece, dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edifico mi iglesia. Pero la unión entre la iglesia y el imperio romano no viene a ocurrir hasta el año 313, cuando, y no es siquiera que se une, sino que el emperador le da el visto bueno de que existan sin ser perseguidos. ¿Okay? Así que el querer decir que esto es el anuncio de la caída de la Iglesia Católica es un disparate histórico terrible. Aparte de que recordemos que el libro todo el tiempo dice: esto ocurre pronto, esto viene pronto, ya estamos ahí. Y este libro se escribe para el año 90, así que estamos hablando de que no puede ser la caída del Imperio Romano o de la Iglesia Católica, porque el libro del Apocalipsis te dice cosas que van a ocurrir pronto, que ocurrieron para las primeras personas, los primeros siglos, no para nosotros. Y esto es importante que lo entendamos, porque hay mucha gente diciendo graves cosas, y en esta iglesia, como cualquier otro, ¿verdad?, el componente que está lleno de personas tiene errores en el aspecto humano, en el aspecto de nuestro testimonio, nuestra vivencia, pero no en su enseñanza, no en la doctrina. Esa es de Cristo y es perfecta. Así que la 17, esa célebre prostituta, sabemos que es el Imperio Romano, donde dice: ven que te voy a mostrar el juicio de la célebre prostituta que se sienta sobre grandes aguas. ¿Okay? Y está hablando de Roma, de Italia, esa península que viene desde el mar hacia ellos. Y dice: con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución, que no es otra cosa que el culto imperial, en donde se quería poner al emperador como un dios. Me trasladó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. El color escarlata es bien importante para los reyes. Cubierta de títulos blasfemos. ¿Okay? La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de las abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: la gran Babilonia, la madre de las prostitutas. Y vemos, dice por ejemplo: y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Así que esa gente que quiere hacer ver que la gran prostituta es la Iglesia Católica, ¿en qué parte de la Iglesia Católica está matando católicos o cristianos? Es absolutamente tonto, no tiene ningún sentido. Pero sí vemos que es el Imperio Romano, con toda esta pompa, con toda esta cuestión de lujo que tenía el Imperio Romano, de realeza, de la escarlata, del oro, del poder, y cómo ellos van a conquistar las naciones y las mueven a todas a este culto imperial, y cambian su cultura y cambian su forma de pensar y se convierten en parte de este Imperio Romano que va a caer. ¿Okay? Que Dios está anunciando en este libro que va a caer. ¿Por qué? Porque está llena, se embriaga con la sangre de los santos, con la sangre de los cristianos. Le va a hacer la guerra a los cristianos, y por ello Dios los va a destruir. ¿Okay? La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación
En el libro de la vida se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere la inteligencia. Las 7 cabezas son 7 colinas. Y te va explicando lo que son las 7 colinas donde está formada la ciudad de Roma. Interesante porque la ciudad del Vaticano no está en una de esas 7 colinas, sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado. Y esto es un símbolo de todos los emperadores. Y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo. Pero uno de ellos, pero es uno de los 7. Y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que no han recibido aún el reino. ¿Okay? Que son todas estas naciones bárbaras que van a destruir, que no han reconocido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Está hablando de estas naciones, naciones que van a entrar y que van a asimilarse dentro del Imperio Romano, que fueron muchísimas. Dice, estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Me dijo además, las aguas que has visto, ¿se acuerdan cuando el dragón en el capítulo 12 tiró aguas contra la mujer? Trató de ahogarla. Aquí vemos lo que son las aguas. Las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la prostituta, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tiene a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Así que, ¿qué es todo esto de una forma bien simbólica? La narración de cómo imperios de otras nacionalidades, persa, no tanto persa, pues ya no eran un imperio como él, pero los bárbaros, naciones bárbaras, y otras naciones en África y demás, al principio van a ser parte del Imperio Romano, se van a nutrir de ella, se van a unir al culto imperial, pero luego se van a rebelar. Como dice aquí, cuando sea el tiempo que Dios le dice, entonces ellas son las mismas que van a destruir al Imperio Romano desde adentro. Y sabemos que así mismo fue. Las incursiones de los bárbaros desde el norte fueron destruyendo el Imperio Romano, la corrupción y todo este tipo de cosas lo destruyeron. Y lo que parecía que era impenetrable y totalmente intocable, cae como cualquier otra cosa que es humana, cae. Luego entonces, un ángel anuncia la caída de Babilonia, es una repetición de lo mismo, y lamentaciones sobre Babilonia en todo el capítulo 18. ¿Okay? Así que es una repetición de lo mismo porque el Apocalipsis tiende mucho a repetir lo mismo desde otro punto de vista. Y quisiera entonces que fuéramos el 19, porque es el que más la gente habla, donde se habla del anticristo supuestamente. Ahora bien, en ningún lugar en todo el Apocalipsis se habla del anticristo. Algunas personas dicen que la bestia es el anticristo, pero yo les propongo que no. No hay una definición oficial sobre esto. Yo le pregunté a un sacerdote y él me dice, sí, estamos de acuerdo, pero no todo el mundo está de acuerdo en que la bestia es simplemente el Imperio Romano, no tiene nada que ver con el anticristo. El Imperio Romano fue un anticristo entre muchos más, pero no el anticristo del final, porque el Apocalipsis no habla del anticristo. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Pues vamos a verlo, por ejemplo, en la primera carta de Juan. Juan es el mismo que escribe también el Apocalipsis y es el único que habla del anticristo y no lo menciona en el Apocalipsis. Dice, vamos a buscar aquí, disculpen un segundito. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Las páginas son finitas y se pegan. Y dice, hijos míos, esta es la última hora.
Cuando Juan escribe este libro, nos está diciendo que es la última hora. No es el fin del mundo. La última hora es dentro de las etapas del plan de salvación, la culminación, donde ya vino el Mesías. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros. Los anticristos salen de entre los cristianos, pero no eran de los nuestros. Pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes tienen la unción del Santo, y ustedes lo saben, que es Cristo. No les escribí porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Padre todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. Y esto es importante, testigos de Jehová, mormones que dicen que Cristo no es Dios. Todo el que niega al Hijo niega al Padre. Vemos aquí entonces que cuando Juan habla del anticristo, no está hablando entonces de la bestia del final, sino de que dentro de ellos mismos salieron muchos anticristos. ¿Y quiénes son todos esos anticristos? Los que niegan que Jesús es el Mesías, los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Y esto es importante porque dentro de aquella primera cultura tenemos los gnósticos que empezaron a negarlo, los arianos que empezaron a negarlo, y hubo muchas herejías que empezaron a negar que Cristo fuera Hijo de Dios. Pero, como hemos dicho antes, eso es parte histórica, pero ¿qué tal en el tiempo presente? Hoy día tenemos mucha gente que, como dijimos en todo el tiempo, dijimos en el video anterior y en otros videos, todo el tiempo tenían a Jesús como Hijo de Dios, como la verdad. Lo quieren hacer, insisten en que sus palabras son redefinibles, pueden adaptarse al tiempo, no son eternas. El que Jesús dijera que era un matrimonio entre un hombre y una mujer, eso él lo dijo hace 2000 años, pero puede cambiar. ¿Okay? ¿Cómo? No sabemos, porque eso nos sacamos de la manga, ¿no? Porque puede cambiar. ¿Pero por qué puede cambiar? Cristo no cambia, es eterno. Pero tiene que cambiar. Pero ¿cómo? No sabemos, pero tiene que cambiar. ¿Ves? Porque lo que queremos no queremos reconocer la soberanía del Hijo de Dios y a Jesús y su palabra como autoridad, porque Él es la palabra de Dios. Entonces, el espíritu del anticristo no es aquel que viene al fin de los tiempos a hacer la guerra a los cristianos, a perseguirlo, que es lo que tanta gente le tiene miedo. Eso más bien lo estaba haciendo la bestia en aquel momento, aunque tendremos persecución, pero no es eso. El anticristo es peor. El anticristo hay muchos y están dentro de nosotros. Son todos aquellos que quizás una vez fueron cristianos por los cristianos y que hoy día quieren quitar a Cristo del centro. La Navidad ya no es Cristo, la Navidad es Santa Claus, la resurrección ya no es Cristo, es un conejito. Vamos a tratar de sustituirlo como quiera. La fiesta más importante es Halloween, no es el Día de los Santos, no es el día para orar por los muertos porque están en el purgatorio, no, esto es Halloween. Y todo esto sustituye y luego vamos quitando. Y como dijo célebremente, públicamente aquella vez el expresidente Obama, él dijo no, que Estados Unidos ya no es una nación cristiana. No sé de dónde se lo sacó, pero esa es su meta. Y esa es la meta de muchas personas que hoy día se comportan como anticristo. Porque le hacen la batalla a Cristo, le hacen la batalla a la vida, le hacen la batalla al matrimonio entre un hombre y una mujer, le hacen la batalla a la familia como institución querida por Dios, donde los niños tienen que ser educados y la que tiene la autoridad para definir qué esos niños tienen que aprender y no la escuela. Son todas estas personas políticas que quieren de todas maneras llevarnos a una especie de socialismo en el cual el gobierno sea el que diga y decida todo y nosotros como padres no podemos decir nada. Esto es el espíritu del anticristo, porque niega a Cristo y niega su soberanía. Y, como dije antes, lo vemos en ese aspecto y en otros aspectos también en nuestra vida hoy día. En capítulo 4 te dice, versículo 2, en esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne mortal, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del anticristo, de quien han oído
que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Eso es primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y los han vencido. Han vencido a todos esos herejes que han estado todo el tiempo en aquel momento histórico tratando de quitar a Cristo como hijo de Dios y hacerlo de ver que era un hombre disfrazado era un ángel disfrazado de Dios, de hombre, o era un Dios disfrazado de hombre, o era un hombre que pretendía ser Dios, y muchas herejías que tuvieron ellos que combatir. Y él dice, ustedes lo van a combatir porque ya está entre nosotros. ¿Ven? Ya está entre nosotros. Y esto se escribió hace 2000 años atrás. Así que no tenemos que seguir esperando ese tipo que va a venir a comernos todos vivos, porque son muchos y los hay y ya están entre nosotros. El problema es que no los reconocemos porque nos ciega la política, nos ciega nuestras ideas, nos ciegan la música, porque me gusta, porque hablamos de la política, pero ¿qué tal de los medios de comunicación? ¿Qué tal la televisión? ¿Qué tal los artistas? ¿Qué tal lo que promueven ellos? También se mueven en ellos el espíritu del anticristo. Dice, el que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Así que hermano, tú que me estás escuchando, y hermanita que me estás escuchando, tú tienes que decidirte, decir, ¿soy yo de Dios o no soy de Dios? ¿Quién vive en mí? ¿El espíritu del anticristo o vive en mí el espíritu de Cristo? ¿Vive en mí el espíritu de la bestia con su materialismo, con su hedonismo, con su pretensión de poder saber más que Dios? ¿O vive en mí el espíritu del Hijo de Dios que es obediente al Padre hasta la muerte? ¿Quién tú quieres ser? Eso es lo importante del libro del Apocalipsis. Ahora, ¿qué sabemos sobre la segunda venida de Cristo? Que no lo vemos en el Apocalipsis. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahí que sabemos sobre la venida de Cristo. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en su ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu o cartas, o por alguna, etcétera, que se hayan puesto ustedes. Quiero ir avanzando porque se está acabando el tiempo. Primero tiene que ocurrir la apostasía y manifestarse el hijo del impío, el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Esta es la primera cosa que tiene que ocurrir, una apostasía que viene acompañada de este, que podríamos llamarle quizás anticristo o podríamos llamarle la bestia, esta persona que va a promover de todas maneras ponerse en el lugar de Dios. Como les dije antes, mis hermanitos, eso lo vemos todos los días en televisión, eso lo vemos todos los días en las noticias. Cada vez que una persona, ya sea de la política, ya sea de la farándula, dice, no, porque yo creo en que la sexualidad no tiene nada que ver con lo que tú naciste, tú decides lo que tú quieres ser. Yo creo que el amor es libre. Vemos ahora constantemente cuando en las películas ahora las mujeres son las heroínas en las películas, son las que tienen poder y que cogen a los hombres y los achocan con un puño nada más, etcétera, etcétera. Y tienen sexo con quien quieren y siempre dicen, porque yo lo que quería tener fun, I wanted to have fun, yo lo que quería era divertirme. Ese es el espíritu del anticristo. Ya no es algo sagrado, ya no es algo hermoso que Dios creó para el matrimonio, no, es algo para divertirme. Y mi cuerpo es algo para divertirme. Ese es el espíritu del anticristo, ese es el que se pone en el lugar de Dios. Ese es el que dice, tú no tienes que escuchar a Dios. Es el mismo que le dijo a Eva, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman del árbol de la vida, del bien y del mal, porque serán como dioses. Es el mismo mensaje. Decide tú. La Biblia dice eso, pero tú, ¿quién sabe quién escribió la Biblia? No, tú no sabes si eso es de verdad o es de embuste. Decide tú. Ese espíritu de rebeldía fue exactamente el mismo espíritu de rebeldía del dragón con Eva y con Adán. Es el mismo mensaje. El diablo no tiene que inventar nada nuevo porque nosotros estúpidamente caemos en todo lo mismo, vez tras vez y tras vez y tras vez.
¿Ok? Así que el mismo truco le funciona perfectamente. Así que lo primero es la apostasía, que no es otra cosa que el abandono de la fe por grandes masas de personas que una vez fueron cristianos. Cosa que en gran medida estamos viendo hoy día. ¿Ok? ¿No se acuerdan que ya les dije esto cuando estuve entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora los retiene, pero para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Bien, desde aquel tiempo ya está actuando. No es que viene al final, ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado el que los retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Así que esta bestia o este profeta o quien sea, que yo entiendo que sí es el verdadero anticristo, no lo llamamos con ese nombre, pero es el verdadero anticristo, será derrotado por la venida de Cristo. Cuando veamos en el capítulo 19 del Apocalipsis, la bestia, que es el imperio romano, el falso profeta, no son derrotados por la venida de Cristo. Porque después la historia continúa, el mundo continúa. Así que no puede ser la bestia igual que el anticristo, es otra cosa, es el imperio romano, todo lo que eso significaba, que ya hemos discutido. ¿Por qué? Porque aquí te dice que cuando venga el final, el hombre de la impiedad, como le llama San Pablo, será destruido con el poder de la venida de Cristo. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Ese es el peligro. Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace caer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. En otras palabras, aquellas personas que no quisieron escuchar a Dios, no quisieron escuchar sus mandamientos y libre y voluntariamente escogieron dejarse llevar por el espíritu del mundo, por el espíritu del pecado, Dios va a permitir que caigan. Y para ellos no va a ser nada malo. Por eso es que hoy día vemos a la gente y dice, pero ¿qué tiene de malo? Y que cada cual pues, sea lo que quiere ser y eso no es ningún problema. Y todo lo vemos bien. Por eso que Jesús dice, será como los últimos días, todo el mundo comiendo y bebiendo, nadie está pensando en que yo vengo. La gente va a estar envuelta en su propia vida. Esa es la segunda venida. Así que tiene que ocurrir primero la apostasía. Tiene que ocurrir primero la conversión de los judíos, que también está en otra parte de la misma carta de Pablo. Los judíos tienen que convertirse más al cristianismo. Tiene que ocurrir apostasía, la conversión de los judíos, la evangelización al mundo entero y la llegada del anticristo. Así que son los signos que nos da la palabra para reconocer cosas que tienen que ocurrir antes de que Cristo vuelva. ¿Se ha llevado el evangelio al mundo entero? Posiblemente. Por lo menos estamos bastante adelantados. ¿Estamos viendo una apostasía? Sí. Europa y Estados Unidos están ateos. Y Canadá ni se diga. Sí. Estamos viviendo una gran apostasía. ¿Es la gran apostasía? No lo sabemos. Pero estamos viendo una apostasía. ¿Se han convertido los judíos? No. Hay una gran cantidad de judíos que se han convertido, pero no necesariamente el pueblo en su mayoría. ¿Está el anticristo entre nosotros? O sea, hay muchos anticristos entre nosotros. ¿Está el anticristo final? Bueno, pues aquí dice el Nuevo Catecismo, en el artículo 675 dice, antes de la venida de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, el misterio de la iniquidad de que habla Pablo, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un falso mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo poniéndose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esa es la enseñanza de la iglesia. ¿Vendrá un anticristo? Sí, ha venido muchísimo. ¿Vendrá uno antes del final, que es el que Cristo va a barrir con su venida? Sí, sí.
¿Tenemos que estar tratando de averiguar quién es Él? No. Tenemos que averiguar quiénes son todos los que hay dentro de nosotros y los que hay ya entre nosotros, porque esos son los que nos pueden llevar a la condenación, como leímos en la palabra, por no aceptar la verdad, por no creer en la verdad que nos reveló Jesucristo. ¿Cuál es ese falso mesianismo? Lo dice bien claramente, el hombre poniéndose a sí mismo en el centro. El hombre poniéndose a sí mismo como independiente de Dios. Yo vivo, yo hago las normas y yo hago todo sin Dios. Yo hago mi culto a Dios como yo creo. Yo hago mis cosas como yo quiero. Y el centro es yo. Yo. Es el yoísmo. ¿Okay? Es el abandonar la fe verdadera por una religión que va a tratar de reunir todas las religiones en una sola. Es decir, no, en vez de religión, espiritualidad, donde cada uno puede buscar entre muchas alternativas, escoger la que más le guste y sin tener que estar siguiendo normas y que nadie tenga que decirte qué es bueno y qué es malo. Tú decides por ti mismo. Eso dice la palabra y dice la Iglesia Católica es el espíritu del anticristo que está entre nosotros. A ese es que tenemos que temer porque ya está entre nosotros. No tenemos que esperar a ver si va a venir. Ya está y grita constantemente, tiene poder de seducción y hace grandes cosas y hace ver como grandes personas muy simpáticas y muy lindas en televisión y en todas partes nos hablan y nos quieren seducir y nos quieren llevar a ese espíritu de perdición. Que abandonemos la fe, que abandonemos a nuestro Señor y que lo pongamos en un plano secundario y luego lo quitemos por completo para ponernos nosotros en su lugar. Todo el libro del Apocalipsis lo que nos está hablando es advirtiéndonos de eso, diciendo Cristo va a venir y Cristo va a reinar y Cristo va a triunfar, pero todos los que lo traicionan y lo abandonan escogen por sí mismos con quién se van a ir. Así que esto es bien importante porque perdemos el tiempo tratando de descifrar quién es o de adivinar qué viene en el futuro y estamos ciegos del presente que ya está aquí entre nosotros y no sabemos reconocerlo cuando nos habla en la televisión, en las noticias, en los medios de comunicación. Abre los ojos, hermano, porque el espíritu del anticristo está aquí hace tiempo y no te hagas parte de la apostasía. Dios te bendiga.